en la zona de las apariciones de la Dama Azul, ¿no? De que fueron zonas de la Dama Azul. Ahora mismo, justo en estos días, entregué a varios especialistas en mantas Navajo las imágenes que ustedes están viendo para que establezcan las comparaciones. Los Navajo no solamente trazaban estas mantas por estética, sino que también tenían un significado ritual, un significado cosmogónico, y es lo que ahora mismo están investigando para ver si lo que la monja de Ágreda hizo tiene también ese sentido y podemos establecer que efectivamente ella copió de alguna manera los patrones estéticos de los indios americanos en sus bocetos mucho antes de que esas mantas llegaran a España. El caso de Sor María Jesús de Ágredas gira y gira constantemente y hay nuevos elementos de complejidad a cada paso. A mí uno de los que sigue sorprendiéndome mucho es el del cuerpo incorrupto de esta mujer. Esta mujer muere en 1665, en mayo de 1665, y su cuerpo incorrupto se conserva en muy buenas condiciones en una urna de cristal en la iglesia del convento de Ágreda en la actualidad. Ustedes pueden acudir allá y verán esto que ven aquí. Bueno, ahí la monja se ve muy bien porque tiene una máscara de cera. Yo he podido rescatar una fotografía de los años 50 en la que está sin esa máscara. La ven ustedes, ahí ya la cosa se ve un poco distinta. No sé si se ve un poco más cadavérica, ¿no? Pero el estado de conservación, por ejemplo, de brazos, piernas, torso, es extraordinario. Esta monja, como digo, muere en mayo de 1665, es enterrada en suelo, envuelta en una sábana. Ágreda es una zona fría y húmeda, y el hecho de que se conservara el cuerpo no tiene explicación. Es decir, cualquiera de los médicos que se han acercado al lugar para examinar el cuerpo y han visto las condiciones en las que fue enterrada y la época en la que fue enterrada, época de lluvias en esa zona, no encuentran explicación al estado de conservación del cuerpo. Generalmente los cuerpos incorruptos por causas naturales lo son por sequedad, por la desecación de los tejidos. Cuando hay humedad o exceso de humedad, no hay tal preservación. Vaya, aquí se ha ido la imagen. Bueno, lo que les quería contar ahora es los efectos colaterales que está teniendo el asunto de las bilocaciones de la monja de Ágreda en nuestros días. No sé si ustedes recordarán que hace unos meses saltó a las páginas de los periódicos una polémica, a mi juicio muy estúpida, que fue la iniciativa que tuvo José Bono, el presidente del Congreso, de colocar una placa en el Congreso de los Diputados recordando a la Madre Maravillas de Jesús. ¿Recuerdan ustedes esa historia, no? Bueno, se le echó encima a su propio grupo diciendo que cómo era posible que pusieran una placa a la Madre Maravillas en el Congreso, donde solamente estaba Clara Campoamor, en fin, hubo ahí toda una historia. Digo que me parece estúpida porque lo que trataba el pobre de José Bono era de recordar un personaje que nació justo en el solar donde hoy se levanta el Congreso de los Diputados. Pero como era monja, pues decidieron echarlo abajo por este tipo de malentendimientos que tenemos en este país tan curiosos, ¿no? Simultáneamente a eso, estaba ocurriendo algo en los Estados Unidos que era justo la cara B de esa polémica. El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, había leído mi novela, La Dama Azul, se había quedado muy impresionado con la historia de Sor María de Jesús de Ágreda y estaba en esos momentos en negociaciones con el alcalde de Ágreda para que su estado, Nuevo México, y el pueblo de Ágreda, que es un pueblo de 3.400 habitantes hoy, se hermanaran, establecieran un acuerdo de hermanamiento inspirados precisamente en los milagros de una monja del barroco. Es decir, mientras José Bono se desgañitaba tratando de defender su iniciativa, que tenía carácter histórico, en otro parlamento, en este caso en el Capitolio de Santa Fe, en los Estados Unidos, vaya, ahora no sale esto, Bill Richardson, que es este señor que ustedes ven aquí a la izquierda, firmaba con el alcalde de Ágreda un protocolo de hermanamiento inspirado en un hecho sobrenatural. Nunca hasta la fecha ha ocurrido algo así, que dos poblaciones tan distantes, no son poblaciones, una es un estado en completo, y un pueblo pequeño de España, establezcan unos acuerdos de ese tipo inspirados en un fenómeno sobrenatural. Yo creo que la lección que nos daban el alcalde de Ágreda y el gobernador Richardson era el de que este tipo de historias, crean ustedes o no que tuvieran lugar en hechos en periodos anteriores, forman parte de la historia de los lugares y por lo tanto pueden servir para acercar a las personas
siglos después o para establecer todo tipo de acuerdos y de desarrollos entre poblaciones siglos después. Y eso es interesante. Bueno, hecho este paréntesis, déjenme terminar con otra pequeña aventura. Hace también un tiempo tuve la ocasión de conversar muy en profundidad con un relator de la Congregación de las Causas de los Santos en Roma sobre el asunto de las bilocaciones. Los relatores son, digamos, como los Fox Mulder del Vaticano, ¿no? O sea, se dedican a investigar fenómenos extraños para, digamos, proceder a apoyar o a descartar los procesos de beatificación y canonización de distintas personas. Cristoforo Bove, que es el señor que ustedes ven en la imagen, lleva trabajando como relator, como investigador de la Congregación de las Causas de los Santos casi 40 años, y en ese tiempo ha podido ver todo tipo de procesos, muy pocos de los cuales han estado relacionados con casos de bilocación. Él mismo me decía que desde el siglo XVII prácticamente no ha habido casos interesantes de bilocación, que fue un periodo, el XVII, el del Barroco, muy intenso para esto, que la explicación que él le daba es que en ese periodo las clausuras católicas fueron especialmente rigurosas, es el periodo de mayor, digamos, cerrazón de las clausuras, las ventanas de los conventos se achican, las rejas por las que uno se comunica hoy con las monjas de clausura se hacen más tupidas, con barrotes más gruesos, se ponen incluso pinchos hacia afuera para que nadie pueda acercarse a las monjas, y muchas mujeres que vivieron allá en el Barroco, digamos que estuvieron prácticamente emparedadas en vida. Pues bien, dice Cristoforo Bove que la impresión que él tiene después de haber examinado algunos de esos procesos es que la propia sensación de aislamiento del exterior, la propia obsesión que se creaba en esas mujeres por estar encarceladas en vida para siempre, sabiendo que ese era su destino para siempre, era lo que provocó en algunas de ellas la necesidad de escaparse, y que, tal como diría Darwin, pero en otro concepto, fue un poco la necesidad de escapar la que creó el órgano, en este caso la sensación o el sentido de la bilocación, el de poder escaparse de allí. Y dice bilocación, y no dice solamente proyección, porque evidentemente estas monjas necesitaban, por responsabilidad, seguir quedándose en el propio convento. Bueno, quizás sea eso lo que explique también otros casos como el de Fray Martín de Porres, que es contemporánea a la monja de Ágreda y que también fue un santo con muchos episodios de bilocación. A él se le atribuye, se le aplica perfectamente la frase de estar en misa y repicando, porque eso es lo que hacía con cierta frecuencia, ¿no? De estar dando misa y estar tocando a la vez las campanas. Bueno, yo recojo mucha de esta información en mi libro, en La Dama Azul, pero dejo fuera también muchas cosas, desde luego por necesidad de escritura, por necesidad digamos, de mantener la tensión narrativa. Pero sí he querido compartir con ustedes en estos minutos algunas de esas vivencias personales, porque yo creo que buena parte del interés que tienen todas estas historias es el tratar de aproximarse a ellas y tratar, en la medida de lo posible, vivirlas. Sé que lo que les estoy diciendo es muy arriesgado, es decir, invitarles a ustedes a que experimenten con estas cosas tiene muchos riesgos, pero yo creo que si ustedes lo hacen con una actitud muy determinada, que es casi el lema que ha presidido toda mi trayectoria como de investigador, que es estar abierto a todo, pero no creer en nada, es decir, no convertir nada en asunto dogmático, en asunto de fe, podrán ustedes conservar el sentido común, que es, desde luego, el menos común de los sentidos cuando uno se enfrenta a este tipo de investigaciones. A lo que yo les invito, en cualquier caso, ya para finalizar y antes de abrir coloquio, es a que ustedes tengan una mente abierta con estas cuestiones y sepan, y esto supongo que Enrique de Vicente, que vendrá a continuación, lo subrayará y luego lo comentaremos en la mesa posterior, sepan algo importante, que si ustedes se acercan a este tipo de fenómenos con una mente escéptica, estos fenómenos nunca se van a producir, porque tiene que ver mucho con la actitud que uno tiene. Si en cambio uno tiene una actitud receptiva, esos fenómenos se pueden producir. Y si uno cree, se producen. Entonces, bueno, elijan ustedes
el lado de la balanza en el que quieran estar, si en la izquierda, en la derecha o en el centro, y a partir de ahí prepárense para lo que les pueda suceder. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Genial. Antes de abrir el turno de preguntas, que también, bueno, pues intentamos que sea pregunta concisa, respuesta, para que mayor número de personas pueda preguntarte. Yo voy a coger un poco, de antemano una pregunta. Estamos en Toledo, sabemos que también la historia ignorada, la historia oculta, eres un auténtico experto. Has indagado en Toledo si hay algún personaje similar a Sor María Jesús de Ágreda, algún personaje que tuviera algún tipo de capacidad de bilocación u otra capacidad diferente, similar, justamente aquí en nuestra ciudad, en nuestra historia. Pues no, pero seguro que lo hay. Es decir, yo creo que bastaría con recordar quizá la historia de los heterodoxos españoles, este fabuloso libro donde se acoplan los... sí. Este fabuloso libro donde se narran las vidas de muchos de los personajes más sorprendentes de nuestra historia, y seguro que encontramos alguno en Toledo con alguna de esas capacidades, pero ahora mismo no me viene a la mente ninguno. Seguro que ustedes me apuntan algo y de repente lo recuerdo, ¿no? Perdónenme ustedes también, porque lo del jet lag y la melatonina sigue todavía haciendo estragos en mi cerebro. Y además, para terminar, y ya dejo por supuesto al público, has hablado de la necesidad de salir al exterior de esas monjas. También tiene que ver las condiciones en las cuales vivían. Sí, sin lugar a dudas. Hombre, en el caso de Sor María Jesús de Ágreda, esas condiciones eran muy estrictas. Ellas eran una orden descalza. Hoy ya llevan zapatillas, me consta, pero en aquella época era una orden descalza. Ser monja descalza en Soria hay que tener valor, o sea, realmente. Pero no solamente eso, sino que en el caso de Sor María Jesús de Ágreda, los ayunos eran constantes, las interrupciones de sueño eran las propias de una orden de aquel tiempo, es decir, cada 3 horas aproximadamente ellas interrumpían su ciclo de sueño para los rezos. Y en el caso de Sor María Jesús, además, todavía se conserva una cruz de 50 kilos de hierro, con la que ella hacía un vía crucis por los pasillos de las celdas de sus hermanas todas las noches. Algunas veces incluso terminaba pidiendo que la ataran a la cruz y la dejaran allí colgada un rato, para, digamos, asimilarse a la pasión de Cristo, ¿no? Claro, con ese tipo de autotorturas, ¿no? Se creaba también, evidentemente, una predisposición a estados alterados muy importante, a estados alterados de conciencia. Lo curioso es que esos estados alterados no se limitaron, como demuestra esta historia de las bilocaciones, simplemente a visiones o cuestiones psíquicas, sino que tuvieron una manifestación en el mundo real, que es lo que a mí finalmente me ha interesado, ¿no? Piensen también que lo que yo he contado es prácticamente la punta del iceberg de lo que es la vida de Sor María Jesús de Ágreda. Esta mujer, por ejemplo, redactó en 2 ocasiones un mamotreto de 8 tomos con la vida de la Virgen. Digo en 2 porque ella lo escribió por primera vez y su confesor dijo que eso de que las mujeres escribieran en la iglesia estaba muy mal visto y le ordenó quemarlo. Cuando el confesor murió, la monja, que tenía más carácter que nadie, volvió a escribirlo y es el manuscrito, bueno, es el texto que se conserva, un texto que se llama Mística Ciudad de Dios, que describe la vida de la Virgen María, dice ella que dictada por la propia Virgen. Esto le generó todo tipo de problemas con el Santo Oficio después de su muerte y una vez que se publicó el texto, y es lo que hace que la monja no sea santa, por cierto. Es decir, lo que ha interrumpido el proceso de beatificación es esa revelación que ella dice que tuvo directa de la Virgen. Pero poco lo ha importado, porque la Mística Ciudad de Dios es un texto que se ha traducido a muchos idiomas y que ha llegado incluso en nuestros días a influir a cineastas para hacer guiones de cine, como Mel Gibson. La Pasión de Cristo está en buena medida inspirado en la Mística Ciudad de Dios, ¿no? Muy bien, pues. Si alguien quiere preguntar, ¿te hago una pregunta? Por allí vemos, por allí también. Hola, buenos días, Javier. Soy Alejandro. Hola, Alejandro. Sí, ¿ha habido más casos de bilocación o de viaje astral en otras religiones a lo largo de la historia?
Muchos, ha habido muchos, especialmente, como decíamos antes, en la época del barroco. Uno de los casos también muy interesantes es el de Sor María Luisa de la Ascensión, la monja de Carrión,